Muy buenos días, profesor José Tizoc. Le saluda a su alumno Ángel Sergio Torres Cayanchi. El curso es Filosofía del Derecho y el tema que he escogido es lavado de activos en las campañas políticas, ¿no? Este curso corresponde a la semana 5. Vamos a ir con lo que es la introducción, ¿no? Ese trabajo va enfocado a la presentación de un caso de corrupción política en el Perú, asociado a las teorías filosóficas, visto tanto en la semana 1 como en la semana 5, ¿no? Del 1 al 5, donde veremos diferentes puntos de vista y aportes que brindamos, bueno, que brindaron los filósofos como Platón, Aristóteles, Kant, Locke, eh, Hooke y otros, ¿no? Bueno, les planteo el caso, ¿no? Eh, la Fiscalía analiza el financiamiento de las campañas de los expresidentes. En este caso es de Ollantumala, de Alejandro Toledo, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Según la información del ex representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, la empresa repartió a las candidaturas un total de 4 millones de dólares, ¿no? Entonces, bueno, lo repartieron en 3 millones para la campaña de Humala en el 2011. También repartieron para la campaña de Alejandro Toledo en el 2011, 300.000 para la campaña de Pepe Can en el 2011, 200.000 para la campaña de Alan García en el 2006 y por último también a la candidata Keiko Fujimori 1.200.000 en su última campaña, ¿no? Esta última, bueno, según la versión que tengo, se encuentra recluida en el penal de mujeres. Esta noticia recordemos que no es actual, es pasada, pero igual es un caso de corrupción que he tomado para poder, digamos, asociar a los diferentes tipos de filósofos que tenemos, ¿no? Ahora, un tema adicional, aparte del caso que estoy planteando, y quiero comentarles de que el Perú sí combate en sí los casos de corrupción, ¿no? El caso que he mencionado en sí corresponde a lo que es lavado de activos, ¿no? El no saber la procedencia de dónde proviene el dinero, ¿no? Entonces, recordemos que en el Perú, al igual que en muchos otros países, ha establecido una serie de medidas y regulaciones para combatir el lavado de activos. Estas medidas están destinadas a prevenir que personas y organizaciones criminales laven dinero obtenido ilegalmente a través de actividades ilícitas, ¿no? Como puede ser el narcotráfico, la corrupción o el crimen organizado, ¿sí? Eh, Dato importante, el Perú cuenta con una legislación específica para combatir el lavado de activos. Ley número 27693, conocida como la Ley contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, ¿no? Recuerdan que es una legislación peruana y establece sanciones y penas severas para quienes participan en esta actividad de lavado de activos. Entonces, recuerden que sí está regulado en este país, ¿no? Abordando un poco más al tema de la filosofía, vamos a desglosar a los diferentes tipos de filósofos y cómo abordan este tipo de casos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué nos dice Platón? Platón enfatiza la importancia de la justicia y la virtud en la política. En su obra La República discutió la necesidad de que los gobernantes sean filósofos, reyes, es decir, personas sabias y virtuosas que gobiernen en beneficio del bien común y no de intereses, ¿no? No de intereses personales. Pero ¿qué nos dice Aristóteles? Por otro lado, Aristóteles aboga por un sistema político mixto, equilibrado, que combinará elementos de la monarquía, la aristocracia y la democracia. También destacó la importancia de la virtud moral en los ciudadanos y los gobernantes, ¿no? Sócrates también nos comenta bueno, eh, que por su énfasis en la importancia de la autoexaminación y la búsqueda de la verdad, abogaba por la ética personal y la búsqueda constante de la sabiduría. Es más que nada un tema ya personal, un tema moral, ¿no?
Hobbes argumenta que el estado de naturaleza, o sea, que los seres humanos son egoístas y competitivos, lo que lleva a un conflicto. El contrato social, según Hobbes, es la base de la creación del Estado, donde los individuos renuncian por parte a su libertad en favor del gobierno para garantizar la seguridad y el orden. También Locke, por otro lado, nos sostiene que los individuos tienen derechos naturales, incluyen la propiedad y el Estado. Existe para proteger esos derechos, ¿no? Además, el gobierno debe ser limitado y sujeto a consentimiento de los gobernados. Rousseau plantea la idea del contrato social como la voluntad general, donde los ciudadanos ceden sus derechos individuales en favor de un bien común. La democracia directa y la participación son centrales en la teoría. Y por último, Kant sostiene una acción es moralmente correcta si la máxima de la que la rige puede ser universalizada. Es decir, sí que puede concebir que todos los demás sigan la misma y máximas situaciones similares sin conflicto, ¿no? Entonces, hemos visto diferentes tipos de casos, cómo los filósofos abordan este tipo de escenarios de la corrupción, ¿no? Eh, Comentarle de que, en mi opinión personal, viene a ser algo moral, moral, ética. Si bien es cierto, tenemos gobernantes que están instruidos con estudios en el extranjero, el tema moral ya pugna de uno. Uno puede estar instruido de muchas maneras, pero el tema moral, la educación, los valores, es un tema muy personal de cada uno. Quizás algunos que no tengan tanta educación, como los políticos, pueden tener muchos mejores valores, ¿no? En el tema de la ética. Entonces, si es que partimos del tema de cómo abordar este tipo de escenarios, indicaríamos de que viene de uno, dentro de la persona, tiene que forjar los valores para poder más adelante ser una persona correcta. Si eres una persona correcta, evitaría ese tipo de escenarios de tener corrupción, ¿no? Porque la corrupción, lamentablemente, en la política del Perú existe, y existe a grandes rasgos, y no es, digamos, un secreto que digamos que no, que nuestra política es correcta. Todos sabemos que nuestra política probablemente es una de las más corruptas de Sudamérica, como todas, ¿no? Como todo en Sudamérica. Sin embargo, si se obtienen buenos políticos, si se obtienen personas con valores, yo creo que esto puede cambiar, ¿no? En el caso de los expresidentes, siendo mandatarios, eh, algunos ya elegidos, en el caso de Kuczynski, de Toledo, de Alan García, ya siendo presidentes, prácticamente son los soberanos, los gobernantes del país, elegidos a voto popular por el pueblo, teniendo ese tipo de escenarios de querer detener cosas por lo que se refiere al lavado de activos, ¿no? Entonces, a veces la ambición por llegar al poder nubla las ideas de estos gobernantes por tan solo llegar, ¿no? Ya que actualmente la política en el Perú es un tema de negocio, es como una empresa, ¿no? Todos quieren llegar al poder por un tema de dinero, para poder solventar gastos, entonces, de esa forma, ¿no? En el tema de mis conclusiones, comentarle que la teoría de Platón, Aristóteles y Sócrates se centran en la filosofía política y ética, aunque no abordan directamente la corrupción en las campañas políticas en el contexto específico de Perú. Sus ideas pueden proporcionar una base ética y filosófica para abordar este problema, ¿no? Por otro lado, las teorías del contractualismo social de Hobbes, Locke, Rousseau pueden ofrecer principios fundamentales para abordar la corrupción en las campañas políticas, ya sea a través de un gobierno fuerte, autoritario, como lo dice Hobbes, un gobierno limitado y transparente, como lo dice Locke, o una democracia participativa, activa, donde el pueblo forme parte de ella, ¿no? Como lo dice Rousseau.
Entonces, eh, para poder terminar el tema, según lo que nos dice Kant en su aspecto de política, es combatir la corrupción en las campañas políticas que implica adherirse a principios universales de honestidad, transparencia y respeto por la dignidad de las personas. Los políticos deben actuar de manera que sus acciones puedan ser universalizables y tratar a los ciudadanos como fines en sí mismos, no como medios para obtener el poder o beneficios personales, ¿no? La promoción de la cultura, la ética basada en estos principios puede ayudar a prevenir temas de la corrupción en la política. Y bueno, unas pequeñas recomendaciones que he puesto es que, eh, a ver, establecer límites claros a las contribuciones de individuos y entidades a las campañas políticas, ¿no? Como para poder evitar este tipo de escenarios. Es decir, la divulgación completa y oportuna de todas las donaciones, incluyendo aquellas realizadas a través de terceros o entidades intermedias, ¿no? Prohibir las donaciones anónimas o de fuentes desconocidas. También es un buen dato. Y implementar auditorías y supervisión independiente de los fondos de las campañas para garantizar su integridad, ¿no? También que sea transparente en el tema de la información, garantizar que la organización sobre las campañas políticas como gastos, donantes y actividades estén disponibles públicamente en línea y sea fácilmente accesible para poderlo ver, ¿no? Transparencia, se pide transparencia. Fomentar la creación de las bases de datos abiertas y accesibles que permitan a los ciudadanos rastrear el financiamiento de las campañas y evaluar posibles conflictos de interés. Y por último, en lo que viene a ser, bueno, es muy importante, promover la educación cívica en las escuelas y a nivel comunitario para que los ciudadanos comprendan la importancia de un proceso electoral ético y participen de manera informada, ¿no? Comentarle que es muy importante saber de política, ya que podemos abordar este tipo de escenarios. Saber por quién votar, por quién elegir, indagar un poco más, tomarnos un tiempo de saber qué plan de gobierno tiene, no nos toma mucho tiempo, pero lamentablemente carecemos de esta educación cívica, ¿no? Es muy bueno informarse acerca de la política en el país, qué es lo que viene sucediendo, para poder, digamos, abordar y saber más adelante por quién votar. Porque recuerden que este es un Estado, es el futuro de todos, ¿no? Sobre todo de los jóvenes que están emprendiendo un nuevo camino en sus carreras, en la educación. Bueno, profesor José Tizoc, hasta aquí ha sido mi presentación. Espero que le haya gustado. Conmigo será hasta la próxima, ¿no? Hasta luego, gracias.